Bueno, pues en este vídeo vamos a empezar ya con los casos de uso. No paramos de oír que la inteligencia artificial es muy buena, que hará esto, que hará aquello. Vamos a ponerlo en práctica. Así que, a por ello. Vamos a empezar viendo cómo podemos hacer un balance de situación en Gemini. Para ello vamos a escribirle un prompt y le vamos a ayudar subiéndole una serie de ficheros Excel para que de esa manera nos lo pueda hacer. Lo primero que hay que tener es un fichero con los datos. Para eso lo que hemos hecho ha sido coger y hacer un balance de sumas y saldos, que es este que está aquí. Un balance de sumas y saldos no es otra cosa que un resumen de la contabilidad de todo un año. Al final son las cuentas, todos los movimientos que han tenido agrupadas a final de año con su saldo deudor o su saldo acreedor. Normalmente este balance de sumas y saldos se hace, porque así lo exige la legislación mercantil española, de manera trimestral, llamándose balance de comprobación de sumas y saldos. Lo único que contiene es un saldo deudor de todas las cuentas y un saldo acreedor. Entonces, lo hemos dividido en número de cuentas para facilitarle a Gemini que pueda hacerlo conforme a las normas que marca el Plan General de Contabilidad Español. Luego, el nombre de la cuenta, el saldo deudor y acreedor para el ejercicio de 2022 y el saldo deudor y acreedor para el ejercicio de 2021. Bien, una vez que tenemos este fichero, lo primero que vamos a hacer es subirlo. Y una vez que ya está subido, vamos a darle las instrucciones. Vamos a decirle: eres un experto contable financiero, te subo un sumas y saldos que contiene las columnas cuenta, nombre de la cuenta y saldo deudor y saldo acreedor para los ejercicios de 2022 y 2021. Conforme a esta documentación, quiero que me hagas un balance de situación conforme a lo previsto en el Plan General Contable Español. Es un prompt bastante completito, se le está diciendo qué es lo que espero de él y lo que le añado. Vamos a ver qué nos hace. Tarda un ratito, esto no es tan fácil como resumir un documento, porque tendrá que ordenar las cuentas dentro de activo y pasivo, como ya vimos que se hace dentro de un balance. Y vamos a ver qué es capaz de hacer. Ya él nos está diciendo que las columnas de saldos deudores y acreedores pueden ser relevantes, que el primer paso es identificar los activos, los pasivos y las cuentas de patrimonio neto basadas en el rango. Vamos a ver qué es lo que nos ha dado. Pues nos ha dado que esto es el activo, el pasivo, el patrimonio neto. No nos ha dado de qué años. Dice que hay un error en las cuentas y de verdad no hay ningún error. Si lo intentamos ver en una hoja de cálculo, vamos a exportarlo a ver cómo se ve. Esto es lo que nos está dando. La verdad que no entiendo esto de los signos negativos, pues no sé qué ha hecho. O sea, esto está muy mal hecho, es que ni siquiera voy a tratar de interpretarlo porque nos vamos a volver locos. Vamos a hacer una segunda ayudita. Vamos a añadirle una clasificación que he tenido que hacer en Excel para que entienda lo que es un balance de situación. Y lo que he hecho es simplemente copiar todas y cada una de las cuentas y masas patrimoniales que figuran en el balance de situación del Plan General Contable Español para ayudarle a clasificar correctamente. Vamos a ver, este es el fichero que podemos ver. Lo que le he dado es la cuenta, porque ya la sabe del balance de suma y saldo, el nombre que coincide, a qué agrupación pertenece, A111 Capital Social sería la agrupación, el epígrafe capital, a qué masa pertenece, si es patrimonio neto y si es activo o pasivo. Dentro de las masas, si es el patrimonio neto, pasivo corriente, pasivo no corriente, activo no corriente. Lo que ya hemos visto cuando vimos el primer vídeo de lo que era un balance de situación. Pues le vamos a subir este fichero para ayudarlo. A ver qué nos hace ahora. Le adjuntamos el archivo y le vamos a decir que para ayudarte a hacer este balance te adjunto la clasificación en Excel de cada una de las cuentas y su pertenencia a cada masa patrimonial. No olvides que son dos ejercicios distintos, año 2022 y año 2021, porque hemos visto que nos ha hecho algo muy raro antes. Vamos a ver qué hace ahora. Bueno, nos dice que ahora se ha detectado que hay dos ejercicios y que lo va a clasificar y formatear
de acuerdo al Plan General Contable Español. A ver si es verdad. Nos está explicando todo el rato cómo es el proceso que está siguiendo para hacer ese balance. Vamos a ver, que ya lo tenemos aquí. Pues no sé si está bien o está mal. Aparentemente, o sea, el orden es complicado de ver. Sí que es cierto que nos está dando un total activo de 4.964 y un total pasivo y patrimonio neto de 5.089.089, con lo cual nos lo está dando descuadrado. Y en el ejercicio del año 21 el activo está diciendo que es 4.558.000 y el pasivo patrimonio neto 4.640.000, también nos lo está dando descuadrado. Él mismo nos explica que está descuadrado. Vamos a ver qué es lo que ha hecho. Nos vamos a ir para eso a Power BI, donde ya tengo este balance hecho perfectamente, y a ver qué es lo que da cada una de las masas patrimoniales y lo vamos a comprobar. Lo tenemos aquí, se está cargando, ya lo tenemos cargado y este es el balance correcto. Vamos a ver, tenemos un pasivo corriente, vamos a irnos al año 2022, que es el primero que saca. Total activo y total pasivo de 5.089.680. Casi acierta en el patrimonio neto y pasivo, en el activo no. Patrimonio neto es 4.298.905. Patrimonio neto 4.298.905. Debe haber algún problema de decimales, o sea, no es preocupante, aunque debería de dar exacto. Pasivo corriente 790.775. Pasivo corriente 790.775. Esto está francamente bien. ¿Qué problema está teniendo en el activo no corriente y activo corriente? Vamos a verlo. El activo no corriente sería 1.587.210. 1.587.210 y el error lo estamos teniendo en el activo corriente. El activo corriente es 3.502.000 y él está considerando que es 4.964.000. No merece la pena seguir explicando el año 2021. Bueno, vamos a ver simplemente por curiosidad cuánto es. El total 4.640.500, 4.640.500 está bien y vuelve a errar en el activo. Tendríamos que ver cuál es la cuenta de activo que no ha sabido encontrar. No lo ha hecho muy mal, pero todavía tendríamos que trabajar más en él. Dijimos en el primer vídeo que lo importante era saber preguntar. Pues entonces ahora le vamos a decir, oye, ¿cómo te lo pregunto? Y a ver qué nos dice. ¿Me puedes hacer un PRON con la información anterior para que no falle a la hora de redactar los balances? Porque el activo está descuadrado y no debería. Vamos a ver qué es lo que nos hace. Bueno, PRON está mal escrito. Bueno, es curioso, no nos ha hecho el PRON, que era lo que le estábamos pidiendo, pero sí que ha vuelto a recalcular y lo que ha hecho ha sido incluir los epígrafes. Esto nos viene muy bien porque de esta manera sí que podríamos ver dónde están las diferencias. Ya habíamos visto que dentro del balance el patrimonio neto y el pasivo los tenía bien calculados y que el activo no corriente también. Entonces lo que habrá que ver es dónde tiene el fallo dentro del activo corriente. Vamos a verlo aquí en el ejercicio del 2022 y vamos a compararlo con el Power BI. Dentro del activo corriente, pues ya está, la diferencia son 82.100. Esto es algo bastante raro, puesto que Power BI ha encontrado perfectamente definida y clasificado la cuenta de existencias y no sabemos por qué razón Gemini no la está encontrando. Expresamente vamos a decirle que tiene que revisar la cuenta 300, que está todo el balance bien, pero no está considerando la cuenta de existencias que sí tiene saldo en el balance de sumas y saldos. Incluyendo esta cuenta te saldrá bien el balance. A ver si ahora sí es capaz de hacerlo. Y entonces tendremos bien hecho el balance clasificado conforme a lo que marca el Plan General Contable Español. Nada, siguen sus 13. La verdad que eso que nos estaba diciendo no es verdad. Hemos abierto el balance donde le estábamos ayudando. Vamos a ampliar un poquito esto para que se vea. Y efectivamente la cuenta asistencias, que es las 3.000, se le está diciendo que la masa patrimonial es existencia y que es activo no corriente que pertenece al activo. O sea,
ha hecho lo que ha querido, simplemente pues porque lo ha decidido de esta manera. Está dentro del mismo epígrafe, nombre de agrupación y dentro de su masa correspondiente. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo con ChatGPT, con la última versión, con la 4o, igual que en Gemini estamos usando la última versión. Para eso lo que vamos a hacer es, en primer lugar, copiar el mismo prompt que le hemos dado a Gemini en la primera ocasión. Eres un experto en contabilidad financiera, etcétera, a ChatGPT, y le vamos a subir también el balance de sumas y saldos. Bueno, ya tiene el balance de suma y saldo y vamos a darle. Está analizando, está muy chulo que nos ha sacado directamente interactivo y estamos viendo el balance de suma y saldo aquí. Esto es una ventaja nueva que tiene ChatGPT y vamos a ver qué hace ahora. Y bueno, parece que nos ha dado un resultado un tanto extraño. Vamos a ver si lo podemos abrir aquí, porque me está considerando los ingresos del ejercicio, me está considerando los gastos del ejercicio. O sea, está un poquito confundido, o sea, no sabe exactamente qué cuentas van a balance de situación y qué cuentas van a la cuenta de pérdida de ganancia, con lo cual lo tendremos que ayudar como hicimos con Gemini, que es este, en el cual le decíamos, te voy a ayudar pasándote un Excel con la correcta clasificación de las cuentas, indicando cuáles de ellas son de activo corriente, activo no corriente, patrimonio neto, etcétera. Copiamos y pegamos en GPT, le adjuntamos el archivo y a ver qué pasa ahora. Bueno, esto nos viene muy bien porque podemos ir viendo el archivo sin tener que mirarlo directamente desde Excel, pero como ya dijimos, tiene todas las columnas importantes con la cuenta, el nombre de la cuenta, la agrupación, el nombre de la agrupación, el epígrafe, etcétera. Con lo cual probablemente ahora lo haga bastante mejor. Bueno, pues no nos ha hecho absolutamente nada. No nos ha considerado las cuentas. Lo único que ha hecho ha sido volvernos a poner lo mismo que le hemos pasado en el Excel. Vamos a decirlo. Es posible que como sea una nueva conversación porque se me ha ido antes, pues ahora mismo no esté considerando el suma y saldo que le pasé en el caso anterior. Vamos a pasárselo de nuevo. Probablemente sea un error mío y ahora lo haga a la perfección. Porque ahora sí tiene la organización y tiene los datos económicos. Esto tiene una pinta regular nada más, vamos a verlo. La verdad que nos ha dicho cosas realmente raras. El activo no corriente del 21 y del 22. Vamos a comprobarlo con el Power BI. Estamos en el año 21. En el año 21 el activo no corriente dice que es 1.553.700. El activo no corriente está bien, es 1.553.700. El activo corriente 3.004.700. No está bien. Es 3.086.800. Estamos viendo lo mismo. Nos está fallando también en las existencias, con lo cual probablemente el dato esté mal informado en existencia, aunque ya hemos comprobado que aparentemente estaba bien. ¿Qué problema fundamental está teniendo? Pues el problema fundamental que está teniendo es que está considerando las cuentas del pasivo con saldos negativos y tiene que considerarla con saldos positivos. Vamos a decírselo. Y de paso le vamos a decir también que nos lo agrupe también por epígrafe, que antes lo vimos muy clarito en Gemini. Hazme el balance agrupando las categorías por epígrafe y además las cuentas que sean del pasivo y patrimonio neto tienen que aparecer con signos positivos. A ver qué nos hace. Esto no es cierto porque, como ya sabemos, sí existe la partida epígrafe, pero no sabe ordenarla correctamente. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a decirle, hazme tú el prompt, a ver qué me hace. Si recordáis, dijimos que lo más importante que se tenía que hacer cuando trabajábamos con la inteligencia artificial generativa era aprender a preguntar. Pues para eso están los prompts. Vamos a decírselo. Hazme un prompt que sea bueno para hacer un balance de situación de dos ejercicios distintos a partir de los sumas y saldos de la empresa y un esquema de cómo se conforma dicho balance conforme al PGC español. Ambos archivos estarán en Excel.
Este es un buen truquito. Ahora se habla de que hay ingenieros de PROM. Yo creo que no es necesario hacer una ingeniería para saber preguntar. Y vamos a decirle ahora, con este PROM que él mismo nos ha hecho, que nos haga el balance de situación. Se lo copiamos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Se lo vamos a copiar en una nueva conversación para que todo sea muy limpito. Añádeme los dos archivos y a ver qué pasa. Nos está contando los pasos que va a seguir. Yo creo que me parece muy interesante. Lo que tiene que ser interesante es el resultado que nos dé y que esté bien hecho. Vamos a ver qué es lo que ha hecho. La diferencia de saldo nos da exactamente igual. Y vamos a ver si por lo menos en cada uno de los ejercicios está bien calculado. La existencia vemos que tampoco la considera, como pasaba con Gemini. Y el activo corriente está bien, porque recuerdo la cantidad. Y vamos a ver pasivo corriente 540,075. Vamos a ver en el ejercicio 22 pasivo corriente 790,775. Esto no lo está haciendo bien. Bueno, sí, perdón, es que no está sumando las cuentas. Vamos a decirle que la sume por sus masas. Súmala por sus masas patrimoniales, aunque veamos también el epígrafe. Pues ha vuelto a hacer lo mismo, porque vemos el activo no corriente 2 veces, 3 veces, el patrimonio neto 3 veces, el activo corriente 1, 2, 3, 4 y 5 veces. La verdad que, como hemos podido comprobar tanto en Gemini como en ChatGPT, le cuesta mucho trabajo y hay que trabajarle mucho y habrá que hacer muchas instrucciones para poder conseguir un balance de situación. Hay que saber para qué utilizamos la inteligencia artificial. Esto en Power BI es muchísimo más sencillo y no se equivoca nunca. Y os puedo decir una cosa, cuando estudiemos Power BI, que será dentro de unos cuantos vídeos, este balance que habéis estado viendo en Power BI, este de aquí, está hecho con solo 2 fórmulas, 2 sumas solamente. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. No hemos conseguido el objetivo que queríamos. Queremos que la inteligencia artificial nos haga las cosas de una manera sencilla, y lo que vamos a hacer es probar en el próximo vídeo cómo nos hace una cuenta de pérdida y ganancia, porque realmente una cuenta de pérdida y ganancia es bastante más simple de hacer que un balance. A ver si tenemos suerte. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale like, suscríbete y toca la campanita. A por el próximo.